Licenciado y compañeros, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la NIC 34, Información Financiera Intermedia. El objetivo de la NIC 34 es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como prescribir los criterios de reconocimiento y medición. Si esta información intermedia es presentada de forma oportuna y contiene datos fiables, ayuda a los usuarios de los estados financieros a entender la capacidad que tiene una entidad para generar beneficios económicos, así como también la capacidad que tiene para generar flujos de efectivo. El alcance de la norma nos dice que no establece que las entidades estén obligadas a publicar estados financieros intermedios, ni la frecuencia ni cuánto tiempo debe transcurrir desde el final del periodo intermedio hasta la aparición de la información financiera intermedia. Entre las definiciones que podemos encontrar en la norma está el periodo intermedio, es todo aquel periodo contable menor que un periodo anual completo. Y la información financiera intermedia se entiende toda información financiera que contenga un juego completo de estados financieros o bien un juego completo de estados financieros condensados para un periodo intermedio. Contenido de la información financiera intermedia. Este debe contener un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados y otro resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros, información comparativa y en algunos casos estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior comparativo. Los componentes mínimos de la información financiera intermedia son los siguientes: un estado de situación financiera condensado, un estado de resultados condensado, un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujos de efectivo condensado y notas a los estados financieros seleccionadas. Forma y contenido de los estados financieros intermedios. La norma nos dice que si la entidad publica un conjunto completo de información financiera intermedia, ésta debe cumplir con los requisitos de la norma internacional de contabilidad 1. Si la entidad publica estados financieros condensados, deberá contener cada uno de los grandes rubros de las partidas, así como también los subtotales que se hayan incluido en los estados financieros anuales. Notas explicativas seleccionadas. La norma establece que una entidad debe de incluir en las notas de la información financiera intermedia información de importancia relativa, así como información acerca de transacciones que resulten significativas para la comprensión del último periodo intermedio, como por ejemplo una declaración de que se han usado las mismas políticas y métodos contables de cálculo en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales. Comentarios explicativos acerca de transacciones del periodo intermedio, hechos posteriores al cierre del periodo intermedio. El párrafo 16 de esta norma nos hace mención sobre otra información que es de carácter y revelación obligatoria para la entidad en las notas de información financiera intermedias, como es la rebaja del importe en libros de los inventarios, el reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor de propiedades, planta y equipo, las adquisiciones y disposiciones de elementos de propiedades, planta y equipo, los compromisos de compra de elementos de propiedades, planta y equipo. Información a revelar sobre el cumplimiento de las NIF. Un informe financiero intermedio, como lo dice la norma, no debe describirse como que cumple con las NIF a menos que cumpla con todos los requerimientos que estipulan ellas, ¿verdad? Periodos para los que se requiere la presentación de estados financieros intermedios. La información intermedia debe ser presentada cuando se presenta un estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente, un estado de resultados integral
para el periodo intermedio corriente, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de resultado integral acumulado para el final del periodo contable. Importancia relativa. La entidad al momento de tomar una decisión relativa de cómo reconocer, medir, clasificar o revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios. La importancia relativa debe ser evaluada con respecto a los datos financieros de un periodo intermedio que se está analizando. Conocimiento y medición. La norma nos dice que las políticas contables utilizadas por una entidad en los estados financieros intermedios deben de ser las mismas utilizadas en los estados financieros anuales, salvo si hubo un cambio en una política tras la fecha de cierre de los estados financieros anuales más recientes. No obstante, la periodicidad con la que una entidad presenta la información, ya sea anual, trimestral o semestralmente, no debe de afectar la medición de las cifras contables, debido a que se tiene que tomar en cuenta todo el intervalo transcurrido desde el principio del periodo anual hasta la fecha final del periodo intermedio. La información intermedia no se debe de ver como un periodo aislado al evaluar la información, sino como un periodo anual más largo en donde las políticas para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos son las mismas. Medición. Es fundamental tener en claro las definiciones de activos, pasivos, ingresos y gastos para proceder al reconocimiento en las fechas de cierre de los periodos anuales e intermedios. Para el caso de los activos, son de aplicación los mismos criterios referidos en el marco conceptual acerca de ganancias económicas futuras, y los costos que no cumplan con este criterio en la fecha de la información financiera anual tampoco lo serán en la fecha de la información financiera intermedia. Al igual que los pasivos, deben de presentar una obligación existente en ese momento. La norma también nos habla acerca de la información que se evaluará de acuerdo con la periodicidad con la que se presenta la información intermedia. Por ejemplo, una entidad que presenta la información anual tomará en cuenta la información disponible a lo largo del periodo, es decir, que sus mediciones se harán desde el principio del periodo hasta la fecha en que se presenta la información intermedia. Y para una empresa que presenta información semestralmente, tomará en cuenta la información desde el principio del periodo hasta la mitad del periodo anual. También la norma nos da el ejemplo de información mayor que semestralmente. En este caso, la información financiera con mayor frecuencia a la semestral evaluará la información al principio del periodo hasta el final del correspondiente periodo intermedio. Los importes de los ingresos y gastos que se presenten en cada periodo intermedio deben de reflejar todos los cambios en las estimaciones de las partidas que han sido presentadas en periodos intermedios anteriores dentro del mismo periodo anual. La NIC 34 establece que los ingresos de actividades ordinarias no se deben anticipar o diferir, a menos que sea apropiado también hacerlo al final del periodo. Los ejemplos de estos casos pueden ser dividendos, regalías y subvenciones del gobierno. También los ingresos que se dan por estacionalidad, como es el caso de los vendedores minoristas, en los cuales durante un periodo corto de tiempo se generan la mayor cantidad de ingresos por actividades ordinarias. Al igual que con los ingresos, los costos podrán ser anticipados o aplazados solo cuando sea adecuado también hacerlo al final del periodo anual, en la misma forma en la que se toman los ingresos. Esta norma también establece que, aunque en todos los estados financieros se requiere de estimaciones para presentar de forma razonable la situación financiera de una entidad, es en los estados financieros intermedios en los que se hace un uso más extensivo de las estimaciones. La NIC 34 establece que cualquier cambio en una política contable se reflejará mediante uno de los siguientes dos métodos.
El primero es reexpresando los estados financieros intermedios del mismo periodo anual y los comparables del mismo periodo intermedio de otros años. Y el segundo, si el anterior fuera impracticable, determinando el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual. Hay que tomar en cuenta que este método número 2 solo debe realizarse cuando el método número 1 no resulta practicable. Y también que esta NIC refiere a la NIC 8 para la reexpresión de estados financieros cuando hay cambios en políticas contables.